Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión a propósito de compartir comunidad y de cristianos en comunidad, en la que Juan Carlos Rodríguez pues comparte con nosotros la experiencia vital que desarrolló inicialmente dentro de la Iglesia Católica Romana e incluso le llevó a presentar o a plantearse una vocación sacerdotal y una serie de vocaciones que compartirá en primer lugar con nosotros. Luego después, en otra etapa suya, pues ha estado reflexionando sobre lo que sería los cristianos en comunidad, y ese proceso interior le llevó a escribir un libro que se llama Cristianos en Comunidad, que es la carta fundacional y que recoge un proyecto de vida en común inspirado en los primeros apóstoles. Y ya que los modelos de vida en comunidad que ofrece en este momento es la Iglesia, pues no acaban de dar necesariamente respuesta a quienes buscan un espacio de esa experiencia comunitaria abierta y mixta. Y luego, pues finalmente, pues va a compartir pues algunos sentimientos, pensamientos a propósito de la Iglesia de Jesús en el contexto de la diversidad y dentro de la diversidad sexual y de género. Pues Juan Carlos se ha formado en un movimiento que se llama Por un Mundo Mejor, ha sido también cofundador de un partido político, Solución Independiente de Cártama, y también ha desempeñado cargos municipales, ha sido alcalde, y esa vocación de servicio que está basada en el Evangelio y en el seguimiento a Jesús, pues culmina pues con todos estos planteamientos y con todo, digamos, esta reflexión que va a compartir hoy con nosotros. Pues sin muchos más preámbulos, pues te damos muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí con nosotros y ya damos paso al inicio de la sesión. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a vosotros, a la organización, a Crismón, a todos los que habéis acudido, ya sea presencial o virtualmente, y gracias también a Alberto por haberme contactado, por haberse interesado y por haberme ofrecido esta posibilidad de compartir con vosotros pues mi libro y unas cuantas experiencias que lo rodean en el contexto de, o sea, el libro en el contexto de todas esas experiencias, ¿no? Como ha dicho Alberto, bueno, me llamo Juan Carlos, tengo 57 años, nací en el 64, de profesión soy funcionario de correo, aunque desde hace unos meses en un estado de prejubilación, podríamos decir. He vivido la mayor parte de mi vida en Cártama, donde ha hecho referencia Alberto a una etapa, podríamos decir, de compromiso cristiano en la parroquia y una etapa posterior de compromiso político desde el ayuntamiento, ocupando algunos cargos. Me gusta más de decir desempeñando algunos servicios. Lo de cargos es algo que es muy institucional y en realidad la motivación que me hizo dedicarme a la política no tenía nada que ver con lo institucional, sino más bien con una actitud de servicio, que es lo que me mueve desde el punto de vista de mi fe. Desde hace 11 años, más de 11 años ya, vivo en Torremolinos, que como todos podéis saber es una ciudad donde se vive la diversidad de una manera contundente, podríamos decir. No solamente, o sea, la diversidad a diferentes niveles. Hay mucha gente mayor, hay mucha gente de muchos países. Yo recuerdo que yo en mi pueblo, mis amigos eran los de toda la vida, la mayoría españoles, por no decir todos, y de allí. Cuando llego aquí me encuentro que tengo un amigo uruguayo, otro venezolano, otro inglés, otro danés, otro... Bueno, esto es una maravilla, porque se adquiere una riqueza con esa variedad, con esa diversidad. Y hablo de la diversidad porque no solamente es a estos niveles en los que estoy contando, sino que Torremolinos, como sabéis, la diversidad sexual, la diversidad de orientación sexual, más bien
es inmensa. Aquí hay de todo. También pasa en Madrid, ¿no? Porque Madrid nada más que por las dimensiones que tiene, pero Torremolinos tiene en este aspecto un carácter especial, ¿no? Entonces, en cierto modo estoy en mi ambiente, porque a nivel cristiano, una de las cosas que me obsesiona es la diversidad. Cómo se ha confundido multitud de veces que la unidad significa uniformidad y que esa unidad tiene que castrar lo que es distinto. Y yo estoy convencido de que es todo lo contrario, de que la verdadera unidad parte de la aceptación de esa diversidad, que es la que nos enriquece y no nos tiene por qué enfrentar. Esa trayectoria pastoral de la que Alberto ha apuntado algo, refiriéndose al movimiento por un mundo mejor, para mí tiene un momento particularmente especial, y es en aquella parroquia, la parroquia de San Pedro Apóstol de Cártama, en el año 84, creo que fue, nos presentaron, a través del movimiento por un mundo mejor, un proyecto pastoral, un proyecto de parroquia. El proyecto era lo que muchos habíamos querido siempre, pero creíamos que no existía. Es decir, tener en cuenta que la parroquia no es el grupo de personas que va al templo o que va a los salones a reunirse, sino que la parroquia es el conjunto de los bautizados que vive en un territorio concreto. En este caso, en mi pueblo, en Cártama. Lo que planteaba este proyecto pastoral era, que por cierto se llamaba Nueva Imagen de Parroquia, era crear una dinámica en la que ir sembrando en el pueblo, en el conjunto del pueblo, una serie de valores, valores que están relacionados con el Evangelio, como podían ser la participación, la comunicación, la solidaridad, etcétera, etcétera. La fe en un momento más avanzado. Y esos valores, no solamente difundirlos de palabra, sino de manera experiencial. Es decir, que la gente pudiera vivir una experiencia referente a esos valores que estábamos difundiendo. La primera fase era el valor de la participación. Pues todo lo que hacíamos en la parroquia a nivel de multitudes, a nivel de todos, estaba referido a que la gente tuviera esa experiencia de participación. Eso, para mí eso ha sido mi escuela. Tengo que reconocerlo que en aquel momento yo aprendí mucho del Concilio Vaticano II, aprendí mucho de pastoral, aprendí mucho de muchas cosas que se dan por supuestas pero que no se suelen practicar y vivir. El resultado de todo aquello fue que en unas 2 décadas de trabajo el pueblo experimentó un cambio importante, a 2 niveles. Primero, a nivel social, allí había un problema muy serio de confrontación política, que se arrastraba desde la guerra civil. La derecha y la izquierda, los fachas y los rojos, familias divididas, incluso hubo alguna experiencia en la transición en la que se hizo el boicot a algunos negocios por ser de una ideología, de otra. Eso crea una ruptura social que la parroquia, consciente de ese problema, enfocó de manera que para ir sanándolo. Y se sanó. Y este segundo nivel que digo es que la gente en general se sentía parte de la parroquia, aunque no fueran a misa, aunque solamente fueran a un funeral o a la boda o al bautizo del niño, pero se sentían parte de la parroquia. Como creo que todos sabéis, porque suele ocurrir, no creo que sea una experiencia solamente de mi pueblo, sino que es bastante, por desgracia, bastante general, llega un momento en que se cambia el cura y el cura que llega dice: a mí esto no me va, y se lo carga todo. Y eso fue lo que ocurrió. Toda la red de mensajeros, que eran cientos en todo el pueblo, que se dedicaban a repartir la carta de la parroquia, de equipos de coordinación de zonas, en cada barrio había un equipo de 5 o 6 personas, un equipo central, todo eso se lo cargó. Fue entonces cuando yo me planteé decir, bueno, aquí no me dejan seguir, pues entonces busqué la manera de seguir
sirviendo a mi pueblo, en este caso desde la política. Esto me lleva a que la fe, la Iglesia, igual que uno puede tener una inmadurez, la Iglesia, la fe, la Iglesia, mejor dicho, también la tiene. Y ocurren cosas como esta y otras. Entonces, cuando uno tiene una vocación, como es mi caso, yo siempre digo que tengo dos vocaciones, a la vida en comunidad y al sacerdocio. La del sacerdocio ya la he cumplido. Soy sacerdote desde el 26 de junio del 2021, del año pasado. Fui ordenado en la Iglesia Católica Ecuménica, en la que hoy, por circunstancias, ya no estoy, pero tengo lo que suelen decir que el sacerdocio imprime carácter, ¿no? Soy sacerdote en vías de búsqueda de incardinación o de inicio de un nuevo proyecto. Pero esas dos vocaciones, a la vida en comunidad y al sacerdocio, yo no encontraba la posibilidad de llevarla a cabo. La del sacerdocio es evidente. Bueno, no lo he dicho, pero creo que a lo mejor no hace ni falta. Yo soy gay y nunca lo he ocultado. Y da la casualidad de que el rector del seminario de Málaga es de mi pueblo y nos conocemos de toda la vida. ¿Cómo voy a decir, como me aconsejaba un cura de aquí de la parroquia de al lado? Me aconsejaba que tú te callas, tú no digas nada. ¿Qué tiene que saber nadie? Además, con una pluma que tiene el hombre que no lo puede disimular. Y yo le decía, digo, no hay que ocultar nada, no hay que ser deshonesto, no hay que ir mintiendo, y menos para conseguir una orden sacerdotal. Hay que ir con la verdad por delante. En la Iglesia Católica eso era imposible, en la Católica Romana. Y el tema de la comunidad, pues sabéis cómo va una comunidad eclesial, una comunidad religiosa, o de hombres o de mujeres. Si dices que eres gay, tampoco te permiten la entrada. Si tienes 56 años, como tenía yo en ese momento, tampoco te van a dar entrada porque ya eres mayor. Si tú no crees que para vivir en comunidad y vivir la fe con otros tengas que hacer voto de castidad, de obediencia, pues tampoco tienes entrada. Entonces yo me planteé, bueno, es verdad que la inmadurez de la oferta de la Iglesia es evidente, como es evidente la inmadurez en la vocación de uno, que siempre estamos creciendo, formándonos, progresando. Y me vino a la cabeza la parábola del joven rico, que la voy a recordar porque creo que es bastante sugerente. De Mateo 19, versículos del 16 al 30. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Contestó Jesús: No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Lo podíamos decir nosotros también, ¿no? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos
para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán primeros. Me vino a la cabeza este texto por varias razones. Primera, porque ahí se ve la inmadurez de la fe de una persona. Cumple un montón de mandamientos, está dispuesto a seguir a Jesús, pero llega a un punto en el que por ahí no puede pasar. Vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres está fuera de lo que él en ese momento está dispuesto a dar. Un poco es una analogía de lo que es la Iglesia y de lo que somos cada uno. Nuestra inmadurez hace que en algún momento no estemos a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que Dios nos puede estar pidiendo y nosotros en un momento dado quisiéramos responder. Entre paréntesis, podría decir que en ninguna parte se dice en el Evangelio qué pasó con este joven. Si siguió madurando y en algún momento decidió oír, escuchar lo que Jesús decía y cumplirlo y seguirle, pues nos hemos quedado con la gana de saberlo, pero es una posibilidad. En ese aspecto, en ese aspecto me gustaría incidir en otro texto del Evangelio. Este es más cortito y es del Evangelio de Juan, creo que era. Sí, me parece que sí. No, perdón, de Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 40. Maestro, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohíban, porque nadie que haga milagros en mi nombre podrá después hablar mal de mí, porque el que no está contra nosotros, con nosotros está. Esta lectura o este texto me viene a colación de cómo las agrupaciones eclesiales, sean comunidades religiosas, sean movimientos, incluso parroquias, o en otras denominaciones eclesiales, iglesias o comunidades, como cada uno les llame, a esas agrupaciones de cristianos, se da mucho el sectarismo. Esto que Juan le dice a Jesús es muy común. Hay uno fuera que está haciendo lo que tendría que hacer dentro del redil, del garito, de la cuadrícula que nosotros hemos organizado. Y Jesús le da una lección contra ese sectarismo. Déjalo que eche demonios. Aunque no esté con nosotros, está haciendo la obra que nosotros queremos que haga. Entonces, ¿qué pasa en esas comunidades religiosas que si no formas parte de una dinámica muy concreta, no puedes participar de esa vida comunitaria? ¿No hay una opción? Yo estuve buscando, la verdad, estuve buscando. Y en algunos casos, pocos, sinceramente, me encontré algún tipo de comunidad mixta, diversa, pero sí que tenían aspectos de sectaria, porque tenían incluso una teología particular, concreta, tenían también un carisma muy determinado, muy concreto, y no es eso lo que yo iba buscando. Ante esa imposibilidad de encontrar un espacio donde desarrollar una de mis vocaciones, pues pensé en, no sé, me viene muy grande lo de crearlo, inventarlo, me puse a pensar. Y en ese pensamiento, de ese pensamiento, surgió un texto que sin intención de publicar nada, cuando lo vi hecho, digo, bueno, esto a lo mejor a alguien le podría interesar. Y se lo presenté a la editorial San Pablo, sin ninguna expectativa ni esperanza, y les gustó y me lo han publicado. Bueno, ¿de qué se trata esta propuesta? Y entraríamos en la segunda parte de la exposición. La primera ha sido un poco la vocación personal, que no es que la haya compartido con vosotros porque es algo mío que yo quiero que sepáis, sino porque creo que puede haber más personas
que han hecho un proceso parecido. Entonces, esta segunda parte es la propuesta concreta. ¿Qué propongo yo para crear ese espacio en el que siente y piensa como yo pueda desarrollar una vida en comunidad al estilo de lo que plantean los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento? Parto de un hecho, y es que cuando se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, una de las cualidades de Dios es la creatividad. O sea, no tenemos por qué pensar que todo está ya creado, que todo está hecho, que todo está inventado, como muchas veces se dice. Ya todo está inventado, ya todo es llueve sobre mojado. Pues yo no lo creo. Yo creo que el hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, estamos en condiciones de seguir aportando, de seguir creando. Y por eso me vino a la cabeza Francisco de Asís, que en el siglo III puede ser, creo, inventó lo de los votos de castidad, pobreza y obediencia. Y pensé, si ese hombre fue tan espabilado, que hizo algo que ha durado por los siglos y que sigue entendiéndose como parte de la vida en comunidad monástica, etcétera, si ese hombre tuvo el valor de innovar, de crear, ¿por qué no hacerlo nosotros ahora? ¿Por qué tenemos que quedarnos en los votos de castidad, pobreza y obediencia? ¿No podíamos pensar en el voto de justicia? Anda que no nos hace falta. El voto de justicia, una persona que decide compartir su vida con otras y que pone como elemento fundamental de esa convivencia la justicia. O el voto de la paz, que parte de una paz interior y que brota hacia afuera y crea estructuras pacíficas, que donde primero se viven, donde primero se experimentan, es en la convivencia con los que tienes al lado, en tu prójimo más próximo, en los que tienes justo al lado. El voto de la compasión. ¿Cuántas veces nos erigimos en jueces? Porque a fulano le pasa esto, que él está en la calle. Claro, pero es que él se lo ha buscado. Pero es que no estamos para juzgar, ya lo dijo el maestro. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Que venga antes la compasión que el juicio. Nosotros estamos para padecer con el otro. Es un voto para tomárselo en serio. El voto del perdón. Nos podíamos decir decenas o cientos de palabras que podrían adoptarse como votos dentro de una vida en comunidad, de una convivencia. Todos esos nos llevarían al voto supremo, al voto del amor, porque es en el amor donde se concentra todo el mensaje de Jesucristo, hasta el punto de que define a Dios como amor. Dios es amor. Ese es el voto supremo al que podríamos encomendar nuestra vida y ofrecer nuestra vida. Esto, evidentemente, es un ejercicio de creatividad. No quiere decir que ninguna comunidad tenga que hacer votos especiales, pero sí quiere decir que a la iniciativa de Francisco de Asís se pueden unir otras, se puede ampliar, se puede complementar, se puede madurar y evolucionar. En ese sentido, ese tipo de comunidad nueva sería una comunidad mixta, donde haya hombres y mujeres. Sería una comunidad donde la diversidad sexual se tiene en cuenta, donde pueden vivir juntos gays, lesbianas, heterosexuales, transexuales, etcétera, etcétera, porque cada vez estoy más convencido que todas esas etiquetas terminarán desapareciendo, porque cada uno es único e irrepetible, y ninguna etiqueta define completamente a nadie. Pero hoy por hoy, esas son las palabras que definen colectivos que no tendría por qué haber ningún problema en que compartieran una vida en común. Y no solamente no tendría que haber ningún problema, sino que sería una riqueza enorme. Que hubiera jóvenes y mayores,
¿Por qué cuando una persona tiene más de 40, 45 años ya no se le admite en un monasterio, en una comunidad cristiana en general? Mayores y jóvenes. Los jóvenes aportando esa fuerza, ese desboque, y los mayores aportando su experiencia, la tranquilidad que se va cogiendo con la vida, la ecuanimidad. Donde hubiera gente con diferentes profesiones. El que es médico sigue siendo médico. Y el que es camarero sigue siendo camarero. ¿Qué hay de malo? O una ama de casa que no tiene esa profesión y se siente muy a gusto haciendo las tareas del hogar. ¿Por qué no? Pues con diferentes profesiones. Y muy importante, con diferentes carismas. Las comunidades religiosas normalmente tienen un carisma específico. Unas se dedican a la educación, otras se dedican a la salud, otras se dedican a la rehabilitación de personas marginadas como pueden ser las prostitutas. Cada uno tiene su carisma, pero no se puede vivir una experiencia multicarismática en una comunidad de vida, donde haya una persona dedicada a cuyo carisma es la salud y el otro la educación y el otro ayudar a los pobres, y cada uno, lo vuelvo a repetir, cada uno es un mundo diferente e irrepetible, donde pudieran convivir sacerdotes, laicos, diáconos, religiosos. Y aquí digo religiosos con toda la idea, porque claro, un religioso tiene su comunidad con su carisma particular, como lo que hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué haría un religioso en nuestra comunidad? Pues quién sabe. Si a lo mejor en la ciudad donde está ese religioso no hay universidad y su comunidad quiere que estudie que haga un doctorado o una licenciatura, lo que sea, pues ¿por qué no puede compartir esos años de estudio con una comunidad abierta, diversa, donde va a aprender cosas que a lo mejor en su comunidad de origen no podría? Sacerdotes, laicos, religiosos, de diferentes denominaciones eclesiales o sin adscripción a ninguna. Hay mucha gente joven que nunca ha participado en ningún tipo de denominación eclesial, de parroquia o de lo que sea. ¿Por qué, si tiene una vocación a compartir la vida en comunidad y descubre a Jesucristo, no puede estar, aunque no tenga ninguna adscripción religiosa? ¿Y por qué no pueden convivir un luterano con un católico romano, con un evangélico? Claro, no podrían vivir si fueran fundamentalistas, está claro, porque nunca van a aceptar el que otro vea la realidad de una manera distinta como yo la veo. Pero personas de diferentes denominaciones eclesiales, capaces de ver en la diversidad riqueza y no un adversario o enfrentamiento, sería una experiencia genial. Yo puedo decir que tengo esa experiencia, ¿eh? O sea, tanto en mi comunidad de fe, como entre mis amigos, como en la pequeñita comunidad compartiendo piso con una persona de origen protestante y yo de origen católico. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo que hay que haber es una actitud de escucha. Y cuando celebramos una Eucaristía, en la que viene un católico romano, una persona de origen protestante, el otro día participó con nosotros un judío mesiánico. Cuando todos tenemos claro que Jesucristo está en el centro y lo demás es accesorio, no hay ningún problema, al contrario, hay un enriquecimiento mutuo brutal. Y eso en una vida en común, en una comunidad cristiana, sería una riqueza muy grande. Donde hubiese célibes y no célibes, cada uno como crea que Dios lo llama, a servirle y a desarrollar la fe. Solteros, casados, con hijos o sin hijos. Y yo sé que, porque yo también lo pienso, que quizá alguno esté pensando, una comunidad ya con niños, eso puede generar muchos problemas. Por supuesto que sí, como la vida misma. O es que los primeros cristianos de la iglesia primitiva no tenían niños.
y lo tenían todo en común y lo compartían todo y entre ellos ninguno pasaba hambre. Posible es. Otra cosa es cómo lo articulamos, ¿no? Y luego otra cosa importante donde hubiera diferentes grados de implicación. Puede ser que un grupo, un núcleo, vivan bajo el mismo techo y oran juntos. Pero puede ser que uno que tiene que irse a trabajar a las 7 de la mañana, pues a lo mejor se tiene que levantar a las 5 y no puede estar en el momento de la oración común. Bueno, pues no pasa nada. Hay diferentes grados de implicación. Unos pueden con todo, otros pueden con parte y otros podrán con poco. Incluso habrá gente que por su situación personal, a lo mejor tiene una pareja que no coincide con esto, pues a lo mejor no puede convivir con nosotros, pero sí que puede reunirse en algún momento para comer, para orar, para celebrar la Eucaristía, y es parte de la comunidad también. La pregunta ¿es posible esa unidad que yo planteo entre tanta diversidad? Me voy a la oración de Jesús, cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, Jesús ora y le dice al Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo no creo que Jesús pida algo que sea imposible. Posible es. Y además, no solamente es un deseo de Jesús, es una pelota que está en nuestro tejado, para que el mundo crea que tú me has enviado. Es que si nosotros no somos capaces de llevar a la práctica el mensaje de unidad, de fraternidad, de compartir del Evangelio, nuestro testimonio es poco creíble o nada. ¿Quién va a creer en algo que ni siquiera los que lo estamos anunciando lo vivimos? Para que el mundo crea que tú me has enviado, es necesario que nosotros hagamos de nuestra vida un fiel reflejo de aquello que predicamos. Y ese reflejo pasa por la unidad, desde la universidad, desde la diversidad, perdón. Y otra pregunta. Muy bien, todo está muy bonito, todo es muy atractivo a nivel de ideas, pero ¿cómo organizar todo eso? ¿Cómo se puede organizar eso para que tenga éxito, para que no se convierta aquello en una batalla campal o en un fracaso que al final cada uno tiene que tirar por su camino, ¿no? Bueno, en primer lugar, parte de la respuesta intento darla en este librillo, en el capítulo 11, que se llama Niveles de acción en la comunidad. Ahí hablo de 7 niveles que hay que tener en cuenta para articular esa convivencia y organizar esa convivencia. Cada uno de ellos podríamos decir que son criterios, porque lo que no podemos hacer es hacer un diseño exhaustivo de un método de convivencia, porque cada comunidad va a ser distinta a otra, porque va a depender de las personas que la forman, y no van a ser las mismas en una que en otra. Por lo tanto, cada comunidad, igual que cada persona, va a tener su propia idiosincrasia, va a tener su propia personalidad. Pero sí que podemos dar criterios a la hora de articular esos niveles de acción en la comunidad. El primero de ellos es la oración. Uno de los pilares básicos de la comunidad debe ser el contacto con la fuente. Sí, no podemos olvidar que esto no es una iniciativa nuestra, propia, sino que esto parte de Dios. Y esa conexión con Dios, personal, íntima, es la que nos va a hacer que cualquier cosa que hagamos tenga sentido. Por eso la oración. Esa oración, cuando es un grupo tan diverso, no puede ser una oración preconcebida. Aquí vamos a rezar el rosario todos los días a tal hora. Y luego vamos a hacer laudes y completas. No, perdona. Porque a lo mejor hay alguien que los laudes y completas no forman parte de su cultura. O a lo mejor
pues tiene una fe más cristocéntrica y el rosario pues no le va. ¿Cuál sería entonces la clave? Pues que se pudiera llegar a experimentar los distintos modos de oración presentes en la comunidad. De manera que lo que uno tiene como su forma de orar, lo pueda compartir con los demás, pero no en exclusividad, porque luego al día siguiente será el otro el que comparta su modo. Y así todos podremos ampliar nuestro horizonte y nuestro modo de entender la oración y de cómo llevarla a cabo en comunidad. Otro de esos niveles fundamentales es la formación. Si queremos estar en continuo desarrollo, en continua evolución, tenemos que estar formados. Pero no me estoy refiriendo solo a una formación académica, sino a una formación integral y una formación permanente. En cada ocasión, en cada comunidad, en cada situación, habrá que ver cuáles son esos puntos en los que hay que profundizar para que los miembros de la comunidad y la comunidad en sí avancen en su formación. Tampoco es algo preestablecido, sino un criterio que habrá que desarrollar con modos concretos en cada sitio. Otro es el trabajo. El trabajo puede ser el trabajo individual, el que cada uno tiene en su trabajo, en su empresa, el trabajo de la casa, el trabajo común, y también el trabajo pastoral. Porque si son personas cristianas, cada una pertenece a una iglesia, en cada una de sus parroquias, comunidades, etcétera, va a tener un trabajo pastoral que realizar. Y ese lo pondrá en común con toda la comunidad también. Otro aspecto de esa organización sería la administración. No solamente me refiero a la económica, es articular todo lo que tiene que ver con la casa, con la comida, con el dinero, con si se tiene un coche, con los seguros, con internet. Hay tantas cosas que organizar en una casa que cuanto más diversa es esa familia, que en este caso lo sería y mucho, pues más requiere de un sentido de administración colectivo, cuidado, etc. En cuanto a la administración, pienso en una serie de factores. Habría que tener en cuenta la sencillez. Ahora le llaman, y a mí me gusta, el minimalismo, como fuente de libertad. No estoy pensando en el sacrificio. Si tenemos que tener poco para flagelarnos, no. Tenemos que tener solo lo justo para descubrir que solamente con lo justo ya es suficiente y que todo lo demás es una carga y que todo lo demás nos esclaviza. Y ese minimalismo, esa capacidad de ser libres ante las cosas, y no solamente ante las cosas, ante muchos aspectos más, ¿no? Pues nos va a hacer también mejores y va a ser más fácil que en la comunidad las cosas se centren en lo fundamental y no en lo accesorio. Una alimentación saludable. Si somos templos de Dios, habrá que cuidar ese templo, digo yo. El respeto y promoción por el medio ambiente, la ayuda fraterna como base del mensaje del amor cristiano, el respeto a cada uno como aceptación de la expresión de Dios en cada cual, y el respeto a la comunidad como espacio privilegiado donde nos desarrollamos como personas y seguidores de Jesús. Otro aspecto a tener en cuenta sería la solidaridad. No sería una comunidad cerrada en sí misma, sino que tendría un miembro adicional. Ese miembro adicional son los pobres, los necesitados, los marginados. Una comunidad abierta a la solidaridad, a la caridad con el que lo necesita. Porque si no, pues cristiana no sería. Y otro factor, otro criterio sería el anuncio del Evangelio. ¿Cómo? Que cada uno lo viera, cada comunidad lo tendrá que ver. Hay multitud de formas en que el Evangelio se puede difundir. Por
supuesto, aparte de con el testimonio personal, con esa vida en comunidad ya sería un testimonio importante, pero además, pues cada uno en sus respectivas iglesias, incluso como comunidad de vida, podían establecer cauces para esa evangelización. Y lo he mencionado varias veces, el último de esos criterios sería la participación eclesial. No somos un gueto, no somos una iglesia, aunque sí somos iglesia y queremos articular ese sentido de iglesia en la comunidad, no somos una iglesia en el sentido de denominación, de entidad religiosa. Así que cada uno tiene que participar en su iglesia y esa participación es la que va a hacer que estemos conectados a esa iglesia más grande, que es la iglesia universal, y que se expresa entre otros modos con esas denominaciones a las que cada uno pudiera pertenecer. Una cosa que no he dicho y que además yo tampoco tendría totalmente clara, pero sí que es una idea que se me ocurre. Si en esa comunidad hay un arquitecto, un médico, una persona que tiene un sueldo por encima de la media, vamos a suponer 3.000 euros, y hay un camarero que trabaja 14 horas y gana 800, y encima está asegurado a media jornada, me parece a mí que sería bastante justo que cada uno aportara a esa comunidad una parte proporcional, un porcentaje, pero no todo en la misma cantidad. Porque si hay que pagar 300 euros de alquiler y 100 de gastos, no le cuesta el mismo trabajo pagar 400 euros a uno que gana 4.000 que pagar 400 euros a uno que gana 800. Así que yo creo que es un criterio que habría que tener en cuenta en cada comunidad a la hora de plantear esa forma de organizarse, ¿no? Hay que tener en cuenta también una serie de bases en la convivencia. Yo he pensado en 3, de las cuales 2 las voy a descartar. Y ahora me explico. La primera base de la convivencia de un cristiano es la Biblia, especialmente el Evangelio. Pero ¿qué pasa con la Biblia? Que cuando no somos honestos y vamos a la Biblia con prejuicios, cada uno va a encontrar en ella lo que quiera encontrar. Si tú crees que la mujer debe ser de segunda, porque el hombre es el primero y la mujer, te vas a encontrar a San Pablo diciendo que la mujer en la asamblea que se calle. Y si crees en la igualdad, te vas a encontrar al mismo San Pablo diciendo que con Cristo ya no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Por lo tanto, la Biblia, si no hay una actitud honesta a la hora de llegar a ella y libre de prejuicios, tampoco serviría. Pero bueno, ahí está, como un instrumento que sí que podría servir dependiendo de nuestra actitud a la hora de acercarnos a ella. Otro elemento sería la carta fundacional, lo que en realidad es lo que está en el librito en Cristianos en Comunidad. Pero pasa lo mismo. Cristianos en Comunidad es una propuesta amplia, global, de criterios, pero no de organización exhaustiva de cómo tiene que vivir cada comunidad. Por lo tanto, puede servir, pero luego cada comunidad tiene que hacer su trabajo de reflexión, de diálogo, de comunicación, de discernimiento y de evaluación. Por lo tanto, es otra base de convivencia que también estará condicionada por la manera en que se desenvuelva esa comunidad, cada una de ellas. Y luego viene la otra base, que esta sí que le doy una importancia absoluta, porque sería ese compendio entre la oración, la comunión y el discernimiento. O sea, en el momento que tú te pones en la presencia de Dios y pides que te haga ver su voluntad, intentas adecuar tu vida al mensaje del Evangelio, intentas vivirlo en comunión con los que están contigo, y para llegar a acuerdos, a consensos, a establecer un modelo de vida, te tomas en serio el discernimiento, tanto el personal como el comunitario, el éxito estará garantizado.
Mejor dicho, el éxito será muy probable, garantizado no estará. Por eso, porque no está garantizado, son necesarias una serie de figuras dentro de la comunidad, como podría ser, por ejemplo, el coordinador. ¿Qué es el coordinador? ¿Se le debe obediencia? Ni muchísimo menos. No se trata, no estamos queriendo imitar otros modelos de comunidad. ¿Para qué está el coordinador? Para animar, para promover, para arbitrar. Y en un caso en el que la comunidad sea absolutamente incapaz de llegar a consensos, a acuerdos, a vivir la comunión, en realidad el coordinador tendrá que ser una tarea de árbitro y inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Lo ideal es que no hubiera que llegar a esa situación, pero la realidad puede ser que en algún momento pueda llegar a ser necesario. Voy a leeros un texto de Mateo, del Evangelio de Mateo, capítulo 18, del 15 al 17, porque trata de una herramienta muy útil para una vida en comunidad, la corrección fraterna. Si alguna vez tu hermano te ofende, ve a buscarlo y habla a solas con él para hacerle ver su falta. Si te escucha, ya te lo has ganado. Si no quiere escucharte, insiste contigo una o dos personas más, para que el asunto se resuelva en presencia de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, manifiéstalo a la comunidad. Y si ni siquiera a la comunidad hace caso, tenlo por pagano o recaudador de impuestos. Es decir, cuando se agotan todas las posibilidades ya, eso significaría, pues mira, que no es mi sitio y que yo debo buscarme la vida de otra manera porque lo mío no es esto, ¿no? Pero sí que es una herramienta útil, creo yo. También me parece importante que en ese modelo de comunidad se distinga bien lo que son las tareas comunitarias de lo que son los trabajos personales y los trabajos pastorales. Porque si yo realizo una tarea, un trabajo personal en mi empresa o en la empresa de otro y gano tanto dinero, aporto. Pero si hay tareas comunitarias que realizar, esas no se pagan, porque eso forma parte de la vida de la familia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces eso sería una cuestión de organización. Cuando le toca a uno cocinar, cuando le toca a otro, cuando le toca a uno limpiar, cuando le toca a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un poco, en resumen, lo que sería mi propuesta de cristianos en comunidad. Y esto me da pie a entrar en la tercera y última fase de mi exposición, que yo creo que en 5 minutos la habré concluido. Y esa tercera parte es la Iglesia. Yo he estado en la Iglesia Católica Romana, he estado en la Iglesia Católica Ecuménica, y si algo he aprendido durante todos estos años, que ya son unos cuantos, es que la Iglesia de Cristo trasciende, supera todos los límites de las organizaciones mundanas de esta tierra que llamamos iglesia. A mí me gusta diferenciar la Iglesia de Cristo como esa comunión universal, una, apostólica, intemporal, que trasciende los límites del tiempo y del espacio. Esa iglesia la pongo con mayúsculas. Cuando me refiero a la Iglesia Católica Romana, o a la Iglesia Anglicana, o a la Iglesia Ortodoxa, o hay muchísimas, la pongo con minúsculas. Porque esas iglesias son agrupaciones que intentan vivir en la práctica un concepto inabarcable, inasumible, que es el concepto de Dios, de su amor, que podemos entender por Jesucristo, que se revela, en el que Dios se revela y nos enseña la lección, pero que nuestra limitación como seres humanos nos hace ver parcialmente, muy parcialmente. Y por eso organizamos estructuras para aplicar en la vida real todo eso que es tan grande y que nos sobrepasa. Pero esas iglesias, en minúscula,
no son la Iglesia de Cristo. San Agustín ya hablaba de esto, aunque en su momento todavía no existía ni siquiera la Iglesia ortodoxa, solamente existía la Iglesia, una. Aunque había cismas y había, había herejías y necesidad de articular concilios para hacer frente a esas herejías, pero seguía siendo la Iglesia una. Pero ya hablaba San Agustín de la Iglesia visible y de la Iglesia invisible. La Iglesia invisible él la definía como la comunión de todos los discípulos del Maestro que de buena fe intentan vivir su mensaje. Y la Iglesia visible es la organización de la que yo he hablado antes, la estructura humana. En esa Iglesia visible, decía San Agustín, literalmente, conviven el trigo y la cizaña. Y fuera de la Iglesia visible existen miembros de la Iglesia invisible. Parece un trabalengua, pero creo que espero estar explicándome. O sea, incluso fuera de la Iglesia visible, de la Iglesia católica romana, de la ortodoxa, de la que sea, fuera de las iglesias, hay miembros de la Iglesia de Cristo. Porque han optado por una vida de amor, de compasión, de perdón, etcétera, etcétera. Y dentro de la Iglesia visible, o de las iglesias visibles, también hay cizaña. Porque hay personas que están ahí por intereses distintos al interés del Evangelio. Entonces, ¿a qué me lleva esto? A la necesidad de minimizar la estructura. Hemos creado gigantes. Gigantes que tienen que estar pendientes del patrimonio, de la economía, de la política incluso. Cuando por ejemplo, el Vaticano se convierte en un Estado, estamos tan distraídos con otras cosas que no estamos enfocados en la misión. Por eso tenemos que minimizar la estructura y maximizar la forma de vida evangélica. Y para eso es fundamental llevar el ecumenismo a la base de las iglesias, en minúscula iglesias, o a la base de la iglesia en mayúscula. El ecumenismo está muy bien, que se reúna el Papa con el Patriarca, con el líder de la iglesia anglicana, con todos. Eso está perfecto. Pero si en las iglesias de base, en las comunidades de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, la gente no hace la experiencia ecuménica, es decir, unos evangélicos no oran con unos católicos, o unos veterocatólicos no oran con unos ortodoxos, y cada uno permanece en su corralito, el ecumenismo se está quedando en la élite y se está convirtiendo en una pose, en una foto, pero no en un hecho real en la vida, en la base, en la vida de los cristianos. Por eso yo considero que este modelo de comunidad, si Dios quisiera que se llevara a la práctica, sería un ejemplo de ecumenismo, sería un ejemplo de iglesia viviendo el Evangelio tal cual aparece en las primeras comunidades cristianas. Sería un oasis de unidad. Sería un ejemplo de todo lo contrario al sectarismo. Sería un ejemplo de integración. Sería un anticipo de un futuro ecuménico real. Y sería una expresión viva y real de lo que es la Iglesia con mayúsculas. Y un testimonio para que la gente viera que lo que decía al principio, lo retomo ahora para terminar, que la gente pudiera ver que lo que nosotros predicamos lo estamos viviendo. Y yo creo que con esto he terminado. Espero que Dios me haya dado luces para que algo de lo que he dicho a alguien le pudiera servir. Muchas gracias por vuestra atención y supongo que Alberto ahora abrirá el diálogo, el coloquio, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por compartir con nosotros tu vivencia vital y este proyecto de Cristianos en Comunidad, que entiendo que surge de una necesidad que conecta muy intrínsecamente pues, con Crismón y con muchos colectivos o bastantes colectivos que a lo mejor se sienten un poco fuera, en los que este proyecto de alguna forma ofrece opciones y pensamientos en los que se puede crear, como tú decías, cosas nuevas, y esto en las que los espacios que a veces quedan un poco limitados y cortos pues puedan hacerse realidad. Pues muchísimas gracias. Yo te doy mi aplauso cibernético junto con el resto de gente que estarán en la sede de Crismón. Muchísimas gracias y terminamos con esto la grabación.